Bienvenidos a Contexto y Oralidad, el programa de la editorial Universidad de Nariño, en convenio con el Centro de Comunicaciones de nuestra alma mater. En la emisión del día de hoy, en Contexto y Oralidad, nos encontramos con el docente Hilbert Blanco Álvarez, quien es docente del Departamento de Matemáticas y Estadística de nuestra universidad. Bienvenido, profesor, a esta emisión. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, para entrar en materia, coméntenos brevemente su experiencia, su trayectoria y algunas de las publicaciones que ha realizado en nuestra editorial. Bueno, pues mira, yo soy licenciado en matemáticas por la Universidad del Valle y luego pues hice unos estudios de maestría, un doctorado, y hace 20 años soy profesor del Departamento de Matemáticas y Estadística de nuestra universidad. Me he venido interesando en todo el tema pues, de la formación de profesores de matemáticas y en particular una línea muy interesante que es la línea de la perspectiva social, cultural y política de la educación matemática. Entonces, por varios años vengo trabajando en este tema, en particular sobre etnomatemática. De igual forma me ha interesado también el tema de la formación de profesores utilizando la metodología del estudio de clase. Ese es un tema también que me llama la atención. Y pues he tenido ahora la oportunidad de publicar, de hacer algunas publicaciones con la editorial de nuestra universidad. Y bueno, muy contento de estar aquí en el programa para que conversemos pues sobre estos temas. Muchas gracias, profe. Cuéntenos un poco qué es la etnomatemáticas, ya que hace referencia, y cómo se entiende de diferente manera las matemáticas. Sí, la etnomatemática es un campo de investigación que le interesa estudiar los procesos de producción, de socialización, de institucionalización de las matemáticas, es decir, cómo se producen matemáticas en contextos no escolares, por ejemplo, ¿ves? O sea, cómo comunidades que están por fuera del sistema escolar, pues también producen pensamiento matemático, como diferentes grupos laborales, grupos sociales, pues en el marco de su labor profesional desarrollan pensamiento matemático. Y es justamente ese el tema de este primer libro, Proceso de constitución de los sistemas de numeración en objeto matemático. Si ustedes lo ven, allí todos los televidentes, los invito a leer este libro, que básicamente lo que hace es analizar, estudiar cómo en las comunidades indígenas, en particular este libro, esta investigación la hicimos con los mayas, los yorubas, los incas, es decir, cómo estas comunidades alejadas de la historia y del desarrollo matemático de Grecia, pues también lograron desarrollar pensamiento matemático. O sea, no solamente se desarrolla pensamiento matemático en Grecia, como nos lo ha querido mostrar la historia oficialista de las matemáticas, sino que también en otros grupos culturales y en otras latitudes y en todas en general, pues se desarrolla pensamiento matemático. En particular aquí hablamos de los sistemas de numeración, cómo los mayas lograron crear su sistema de numeración, crearon símbolos para representar entonces los números, sus formas de operación. Lo mismo los incas, que aunque no tenían escritura, pues con el quipu, que aquí lo vemos, este nudo, pues el quipu les permitía a ellos justamente representar los números, hacer operaciones. Entonces, lo que nos quiere mostrar un poco la etnomatemática es que todas las personas y todos los grupos culturales pues podemos ser productores de pensamiento matemático y no solamente pues aquellos que vienen de esa tradición occidental o esa tradición pues griega de Euclides y de todos pues los matemáticos hacia acá. Profe, qué importante ese mensaje que nos trae hoy en día. A veces pensamos que la matemática solo puede ser estudiada o realizada
por las personas que estudian la licenciatura en matemáticas y vemos que la cosmovisión indígena de alguna manera ha venido trabajando desde tiempos milenarios, ¿no? La matemática a su manera y cómo eso lo volvemos a traer aquí hoy en día y lo volvemos a trabajar a través de su investigación. Profe, cuéntenos de ese reto de implementar las matemáticas en el día de hoy. ¿Cuáles son esos desafíos? Sí, pues desde esta perspectiva social, cultural y política, pues hay distintos desafíos, ¿no? Por ejemplo, estamos formando a nuestros licenciados en matemáticas en la Universidad de Nariño, pues con una mentalidad diferente. Entonces, por ejemplo, el tema del racismo en las matemáticas. O sea, existe todavía el problema del racismo, sobre todo en Estados Unidos. También existe el problema de género, o sea, donde muchos profesores de matemáticas piensan y en sus aulas de clase reproducen de que las mujeres no son buenas para las matemáticas, sino que son buenas para otras disciplinas, ¿no? La literatura u otras disciplinas. Bueno, pues lo que dice la etnomatemática y lo que dice estas perspectivas socioculturales, las matemáticas son para todos, son para las niñas, para los niños, para todos, todas las personas que puedan o que deseen interesarse en estudiar las matemáticas, pues lo pueden hacer. Ese es, por ejemplo, uno de los grandes retos que tiene la etnomatemática. Otros, la recuperación y la incorporación de los saberes que circulan. Ahora tú mencionabas las comunidades indígenas. Sí, pero los estudios de etnomatemática no solo se centran en las comunidades indígenas. Por ejemplo, uno también podría analizar el pensamiento matemático de los albañiles. ¿Sí es? Un albañil, por ejemplo, no te habla, digamos, de la perpendicularidad de una pared, pero él sí tiene instrumentos y sabe que esa pared debe quedar perpendicular al suelo. ¿Sí ves? O a veces, por ejemplo, llegan y dicen, ahí se le va 10 bultos de cemento y saben medirlo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿eso qué es? Son habilidades de cálculo mental. O sea, estas personas en el ejercicio pues, de su profesión, pues lo que han hecho es creando es una serie de técnicas, ¿cierto? Para hacer esos cálculos. O sea, mire, solamente mirando aquí la pared puedo decir, vea, aquí voy a necesitar tanto cemento, tanta arena para hacer el repello de esta pared. ¿Sí? Entonces, todo eso son desarrollos de pensamiento matemático que no necesariamente suceden en la escuela. Es decir, no solo en la escuela se produce pensamiento matemático y no solo en la escuela se aprende matemáticas, también por fuera del aula de clase. Y eso es lo que le interesa a la etnomatemática, analizar este tipo de cosas. Y también en otro de los libros que he publicado con la editorial, pues se refiere a la sistematización y clasificación de actividades etnomatemáticas. También invitar a los profesores que de pronto están viendo el programa, pues a adquirir este libro en la editorial. ¿Para qué? Para conocer pues estas actividades que se proponen. Este libro lo que hace es recoger muchísimas experiencias de muchos colegas mostrando cómo trabajar estas actividades en el aula de clase. Y en particular presentamos aquí con Susana y con Cristina una clasificación de actividades etnomatemáticas, que es muy interesante. Entonces, ¿esto para qué? Bueno, pues para poder incorporar esos saberes extraescolares, esos saberes que circulan por fuera del aula, cómo llevarlos al aula de clase y darles también un valor, un reconocimiento. Porque muchas veces se piensa de que, digamos, aunque tú tengas estas habilidades de cálculo mental por fuera del aula de clase, pues eso no es importante, ¿no? Porque no se aprendió en la escuela. No, eso también es importante, de acuerdo pues a la etnomatemática, que lo que hace es darle valor, darle un reconocimiento a esos otros saberes matemáticos y decir, pues venga que usted también sabe matemáticas, venga hablemos aquí en el aula de clase. De eso se trata pues este segundo libro de la sistematización y clasificación de actividades etnomatemáticas. Qué interesante, profe, esta propuesta que se viene desarrollando con usted y otros profesores en ampliar la mirada de cómo se perciben las matemáticas, ¿no? Día a día o sea, es una ciencia que se trabaja todos los días, ¿no? En nuestra cotidianidad, cuando vamos
a coger el bus, cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en la universidad. Es una ciencia universal, ¿no? Entonces, qué importante ver cómo se va ampliando la mirada y se va entendiendo que la matemática no es una ciencia rígida, sino más bien una ciencia amplia que se la debe entender también desde la diferencia de poblaciones, ¿no? La integración de las poblaciones, entendiendo que todos somos capaces de entenderla y que todos la construimos de alguna manera. Profe, cuéntenos cómo estos libros y sus publicaciones e investigaciones han aportado a la formación de nuevos licenciados en matemáticas. Sí, en el Departamento de Matemáticas y Estadística de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pues desde hace ya varios años venimos trabajando con nuestros estudiantes de la licenciatura en matemáticas en reflexionar sobre este tipo de temas, ¿no? En reflexionar sobre, bueno, cómo podemos, cómo logramos de que este pensamiento matemático, de que nuestros profesores reconozcan ese otro pensamiento matemático y pues cuando vayan a las aulas de clase, pues logren hacer este tipo de cosas, ¿no? Esa integración, esa articulación del pensamiento matemático escolar con el pensamiento matemático extraescolar. Trabajamos con nuestros estudiantes en eso. También nuestros estudiantes han desarrollado una serie de trabajos de grado en esta misma línea. También semilleros de investigación han venido trabajando también en estos temas sociales, culturales y políticos de la educación matemática. Y tenemos también desde el Departamento de Matemáticas el honor pues de dirigir la Red Internacional de Etnomatemática hace ya 23 años. Esta es la red más grande pues que existe de etnomatemática. Organizamos un evento cada 3 años. El último evento lo hicimos en Panamá el año pasado. El siguiente será en Brasil. También publicamos desde el Departamento de Matemáticas, publicamos la revista latinoamericana de etnomatemática, ya con 18 años de publicación continua. Así que invitamos pues a todas las televidentes pronto a visitar la página de etnomatemática.org, es la página de la Red Internacional de Etnomatemática, y a visitar y a leer, a consultar los artículos publicados en la revista latinoamericana de etnomatemática, que la dirección es revista.etnomatemática.org. Entonces, lo que hemos venido haciendo desde hace varios años es tratando de constituir una comunidad de investigadores, de estudiantes, de profesores alrededor de estos temas, en particular de la etnomatemática. Cuando yo te hablo de la perspectiva social, cultural y política de la educación matemática, pues te hablo así porque es una sombrilla, es un tema, digamos, muy amplio, donde por debajo de él hay muchísimas teorías. Una de las teorías es la que te estoy hablando, de la etnomatemática, pero hay muchísimas más. Está la inculturación matemática, la pedagogía culturalmente relevante, la objetivación cultural, la educación matemática crítica. O sea, son distintas perspectivas, pero que todas comparten, comparten ideas, ¿no? Por ejemplo, de que todas comparten la idea de que las matemáticas son una construcción humana, una construcción social, ¿sí es? Y eso debe entenderse, y es lo que nosotros intentamos con nuestros estudiantes, de que logren llevar esa idea, pues, esa concepción de las matemáticas al aula de clase. Y bueno, y que intenten integrar esos saberes extraescolares al aula de clase. Bueno, profe, vemos que el universo, ¿no?, de la etnomatemática es bien amplio por estudiar y bien interesante. Cuéntenos de esa internacionalización de la etnomatemática. ¿Se estudia solo aquí en Latinoamérica o también se está estudiando en Europa, en otros continentes? ¿Cómo ha sido la acogida? Sí, no, se estudia en todo el planeta, en la red de etnomatemática, la red internacional. Tenemos colegas en Filipinas, en Nepal, en todas partes del planeta, en Latinoamérica, como la etnomatemática nació en Brasil con el profesor Ubiratán de Ambrosio, que es considerado pues como el padre de la etnomatemática. En Brasil hay muchísimos estudios, aquí en Colombia, bueno, en todas partes
En muchas partes del mundo se vienen desarrollando múltiples pues, investigaciones en esta línea. Bueno, profe, hagamos la invitación a los televidentes del programa Contexto y Oralidad para que precisamente conozcan de sus publicaciones en la editorial de la Universidad de Nariño y conozcan los procesos que se vienen desarrollando desde el Departamento de Matemáticas y Estadística. Sí, sí, pues invitar a todos los televidentes a visitar la página de la editorial, editorial.udenar.edu.co, donde podrá encontrar estos libros también en su versión digital, gratuita, para que pueda entonces consultarlos, estudiarlos, aplicarlos allí en su lugar de trabajo. También visitar la página de la Red Internacional de Etnomatemática y, por supuesto, consultar la revista latinoamericana de etnomatemática. Bueno, muchas gracias, profe, por estar aquí presente y acompañarnos con este interesante tema de la etnomatemática hoy en día. No, muchas gracias a ti, Luis, por la invitación y qué chévere pues poder haber estado en tu programa. Muchas gracias. Es el momento de continuar con nuestra sección Novedad Editorial. En la novedad editorial del día de hoy tenemos el libro Entre Cruces del autor Javier Armando Gómez Muñoz. Recuerden que este libro lo pueden conseguir en la sede Toro Bajo al frente del bloque tecnológico en la editorial Universidad de Nariño. Hemos llegado al final de este episodio de Contexto y Oralidad. Los esperamos en una próxima emisión con más autores y libros de nuestra editorial.